Ser Podcast. Marina Fernández, buenas noches. Buenas noches, Aimar. No sabes el frío que hace aquí, en Torrelaguna. Estoy ahora mismo pajarito, me estoy quedando pajarito. Pues venga, te cojo el relevo y vete a buscar resguardo. Yo creo que sí. Yo creo que esta noche ya hemos hecho a lo que veníamos, que es contar qué hay detrás de ese cartel que se va a encontrar cualquier persona que venga a estas urgencias rurales y que lea en la puerta un "no hay médico" bien grande. Y ¿qué es lo que hay detrás? Es lo que hemos contado esta noche aquí en Hora 25 desde Torrelaguna. El resto de la actualidad de este miércoles desde la redacción central de Madrid con Marina. Todo tuyo, Marina. Ahora vamos con el análisis, pero antes. En la cadena SER, Hora 25. Antes ya tenemos por aquí a Manu Carreño. Buenas noches, Manu. Hola, Marina. Tenemos jornada de Liga, la última antes de que empiece el Mundial, y está perdiendo el Atlético de Madrid en Mallorca 1-0 en el último cuarto de hora de partido. Además, le ha ganado el Villarreal, primera victoria del Villarreal de Setién al Español 0-1, y el Sevilla ha vuelto a perder en casa 1-2 ante la Real de Aimar. También el Almería le ha ganado 1-0 al Getafe. La derrota por ahora del Atlético a las 11:30 en el larguero. La vamos a escuchar. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, ya nos ha dado nuestra pista para decidir la ropa. Aimar, ¿no? Hay que abrigarse, esta noche va a hacer frío, mañana por la tarde al sol el ambiente será más agradable y mucha atención las próximas horas con los chubascos intensos en la mitad este de Cataluña, pero sobre todo a partir de esta madrugada y a lo largo de mañana a las tormentas con marcada severidad en Baleares. Y empezamos a cerrar este miércoles 9 de noviembre con una noticia triste. Ha muerto a los 60 años Carlos Pacheco, leyenda del cómic español, dibujante de superhéroes como Superman, Spiderman, Batman, X-Men, Los Cuatro Fantásticos. Sus manos han dado vida a prácticamente todos los superhéroes. Estaba enfermo de ELA. Pepa Blanes. Fue el primer dibujante español en trabajar para Marvel y abrió la puerta a toda una generación anterior en la que ha crecido con la explosión de los superhéroes, alimentada por las adaptaciones al cine. Sin embargo, Pacheco se adelantó a que aparecieran en la gran pantalla las aventuras de estos personajes. Sus ilustraciones conectaron con un sinfín de lectores. Nacido hace 60 años en San Roque, en Cádiz, comenzó a dibujar en publicaciones locales mientras estudiaba hasta que pudo dedicarse a ello profesionalmente. Desde entonces ha sido divulgador, crítico, pero sobre todo artista. Dibujó las series de casi todos los grandes personajes de Marvel y DC, desde la Patrulla X, Superman, X-Men o Los Cuatro Fantásticos, pero también creó un superhéroe español en Iberia. Hace semanas anunciaba en redes sociales que padecía ELA, enfermedad que ha acabado con la carrera de este referente del cómic. Con Pablo Simón. Buenas noches, Pablo. Buenas noches. Y Enric Juliana. ¿Qué tal, Enric? Muy buenas noches. Para un análisis express de este miércoles en el que lo último, lo hemos avanzado en la SER aquí en Hora 25, lo último es que la Fiscalía ha pedido oficialmente al Ministerio del Interior que le remita todas las imágenes del salto a la valla de Melilla porque han detectado saltos temporales en momentos fundamentales, dicen, de las grabaciones de aquel 24 de junio. Interior insiste en que esas son todas las imágenes, que cuando no grababa un dron lo hacía el helicóptero, pero que el helicóptero dejó en un momento de grabar porque tuvo que repostar. Miguel Ángel Campos. La fiscal de Sala de Extranjería, Beatriz Sánchez, encargada de la investigación de la tragedia en el salto a la valla de Melilla, que el pasado 24 de junio se saldó con al menos 23 migrantes muertos, lo ha solicitado de forma oficial al Ministerio del Interior a través de la Comandancia de la Guardia Civil en Melilla, al detectar distintos saltos temporales en las imágenes enviadas, algunos de ellos en momentos fundamentales cuando se produjeron los hechos, que dificultan o impiden conocer con certeza qué sucedió. Son varios minutos clave de la grabación que deberían haber sido recogidos por el dron y helicóptero de la Guardia Civil, que no constan en el procedimiento según fuentes fiscales. La petición de la Fiscalía se produce en el mismo sentido que la ya realizada por el Defensor del Pueblo. Desde el Ministerio del Interior insisten en afirmar que han remitido a la Fiscalía y al Defensor todas las grabaciones que fueron tomadas aquel día. Sostienen que ha sido facilitada la secuencia completa porque cuando no grababa el dron lo hacía el helicóptero y viceversa. Dicen que a la mayor brevedad posible remitirán a la Fiscalía la respuesta a su petición, en la que se detallarán las declaraciones de los operadores del helicóptero y del dron, así como los libros de vuelo y los motivos técnicos por los que el helicóptero en determinados momentos se vio en la obligación de dejar de grabar porque tuvo que repostar. Gracias, Campos. Muy rápidamente, casi os pido un titular porque tenemos que irnos a Washington, pero os pregunto, ¿hasta qué punto esto aumenta la presión sobre el gobierno al que los socios de Unidas Podemos le reclaman una comisión de investigación? Dicen que en las imágenes que han visto
se ven cadáveres en territorio español. El PP hoy, Feijóo, ha pedido explicaciones ya no a Marlaska, sino a Pedro Sánchez. ¿En qué situación, Enric, deja esta petición de la Fiscalía al Gobierno, que lo decía Campos? Insiste Interior en que la Fiscalía tiene ya todas las imágenes. Bueno, pues de manera evidente añade más presión a la presión que el Gobierno pues recibe de sus aliados y también del primer partido de la oposición. Los saltos de imagen, bueno, normalmente los que se dedican al montaje de imágenes, los saltos no están previstos, ¿no? Las secuencias son completas. Y bueno, y esa testificación técnica sobre el por qué hay algunos momentos en que las imágenes están grabadas, pues será muy importante, ¿no? Saber que esto quede acreditado documentalmente los motivos y que algunas personas pues se hagan responsables del motivo por el cual esas imágenes no existen. Creo que este asunto, pues lo que veo es que la presión sobre el gobierno irá en aumento. Dos cuestiones muy rápidas. La primera es, cuando uno está en minoría en términos políticos, en lugar de quedarse rezagado y esperar a que los demás le arrastren, lo que tiene que hacer es tomar la iniciativa. Y yo creo que aquí el gobierno ha estado muy torpe porque está en minoría desde el primer momento y sobre todo desde el viraje del Partido Popular. Marlaska tendría que haber dado la cara más rápido, haber dado más explicaciones y haber remitido toda la documentación con mucho celo. Pero luego hay una segunda cuestión que para mí es fundamental, y es que en España tenemos una mala concepción, en términos ya casi filosóficos, de lo que tiene que ver con buena praxis policial. Pensamos que la transparencia es algo que se identifica inmediatamente como un ataque a la profesionalidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, cuando todo lo contrario. Es decir, las imágenes lo que hacen es proteger a aquellos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que hacen bien su trabajo. Y por lo tanto la transparencia es fundamental. Y siempre que se abre este debate como que la policía tiene que ir identificada, las placas a la vista, tiene que haber buenas praxis, todo el mundo se pone muy nervioso cuando es todo lo contrario. No es solo para proteger al ciudadano, es también para proteger al buen profesional, que sin lugar a dudas no merece ser vilipendiado ni manchado por aquellos compañeros que en un momento determinado pueden hacerlo mal y por lo tanto tienen que asumir responsabilidades por ese mal trabajo. Bueno, iremos viendo en qué termina todo esto, porque efectivamente esto redobla la presión sobre el gobierno. Pero vamos a marcharnos ya a la Casa Blanca, donde está la corresponsal de la SER en Washington, Sara Canals. Buenas noches. ¿Qué tal, Marina? Buenas noches. Porque Joe Biden acaba de dar una larguísima rueda de prensa tras los resultados todavía incompletos de las elecciones de mitad de mandato, en las que los demócratas han resistido mejor de lo esperado, aunque todavía están en el aire tanto la Cámara de Representantes como el Senado. Y eso ha destacado el presidente de Estados Unidos, que no hemos visto esa ola roja republicana que se pronosticaba. Un buen día, ha dicho, para la democracia, Sara. Así es, Marina. Hemos visto a un presidente Biden optimista que ha empezado destacando el récord de participación, sobre todo entre los jóvenes, y que ha dicho que aunque no conocemos aún los resultados finales, la ola roja que se preveía pues no ha ocurrido. Le escuchamos. Predicting a giant red wave, it didn't happen. And I know you were somewhat miffed by my Ha dicho que se siente bien, que los demócratas han tenido una buena noche. Según el presidente, los americanos han hablado muy claro sobre sus preocupaciones, como reducir la inflación, el crimen, y que entiende que haya frustración, pero que los resultados demuestran de forma inconfundible, ha dicho, que se quiere preservar la democracia, una idea, por cierto, sobre la cual ha basado su último tramo de campaña. Se le ha preguntado también por su posible reelección a la presidencia. Ha dicho que sí, que tiene intención de hacerlo, pero que será una decisión que tomará en familia y que por ahora no tiene prisa, quizás a principios del año que viene, y así ha valorado la posible oficialización de la candidatura de Donald Trump para 2024. We just have to demonstrate that he will not take power by if he does run, making sure he under the legitimate efforts of our Constitution does not become the next president again. Asegurando que si se presenta garantizará que su campaña se mantenga dentro de la Constitución. Una rueda de prensa, como decíais, muy extensa de 1 hora y que ha terminado pues hace unos 4 minutos. Sara, recuérdanos cómo está el recuento ahora mismo de estas elecciones de mitad de mandato. Pues mira, Marina, lo siento porque aún no tengo aquí los datos que hemos estado siguiendo, pero bueno, en cualquier caso está todo muy ajustado aún. Es muy temprano para decir cómo va a quedar el Senado. Estamos pendientes de 3 estados y los resultados podrían tardar días o semanas, así que tendremos que armarnos de paciencia. Y el Congreso juraría, ahora no tengo los datos, repito, pero los republicanos siguen teniendo una leve ventaja y Biden ha asegurado en este sentido pues que él está comprometido a trabajar con el Partido Republicano para tirar adelante pues las prioridades del país. Sara Canals, corresponsal de la SER en Washington. Gracias. Un abrazo.
¿Ha funcionado, Pablo, esa estrategia de Biden de presentar estas elecciones como decisivas para la democracia? Parcialmente, y de hecho vamos primero a los datos y luego a la interpretación. Primero, si se confirman los resultados que vemos ahora, con los republicanos controlando la Cámara y el Senado en un principio por estrecho margen en control de los demócratas, este sería el menor swing para un partido de la oposición, es decir, el menor castigo o correctivo a quien está en la Casa Blanca desde el año 2002. Hablamos de que los republicanos habían sacado desde hace 20 años. Y sería el quinto más pequeño desde la posguerra. O sea, estamos hablando de que los republicanos han tenido un comportamiento muy por debajo de las expectativas y en perspectiva temporal muy por detrás de lo que ha tenido en otras ocasiones. Segundo, hay muchos politólogos que dicen que estas elecciones son unas elecciones de doble negativo. Es decir, tenías que decidir qué era entre el mal menor. Y aquí había dos posibilidades. Una, un presidente con una tasa de aprobación del 46% y una inflación desbocada, castigo por voto económico, cuánto querías corregir a Biden por esto en elecciones de segundo orden. Y del otro lado, miedo a un partido republicano cada vez más radicalizado y que puede suponer una amenaza para la democracia. Yo creo que estas dos fuerzas han colisionado y esto explica el que haya unos resultados tan mixtos como los que vemos. Con además otros elementos adicionales también muy interesantes. 6 estados en Estados Unidos han votado incorporar en su constitución el derecho al aborto, lo cual ya es llamativo. 3 de ellos lo han logrado, los otros está pendiente del recuento. ¿Y ha sido determinante que el tema del aborto también estuviera sobre la mesa en estas elecciones? Esto es porque ha ayudado mucho a movilizar también a la base demócrata. Otro elemento también muy interesante, cómo ha cambiado la composición electoral del Partido Demócrata. Las elecciones de segundo orden, como son las midterm, suelen ser más participadas por la gente con más recursos, más educada y que suele ser blanca. Pues bien, lo que hemos visto es que estos se habrían movido más hacia el Partido Demócrata que hacia el Partido Republicano. Por lo tanto, habría un correctivo también a la radicalización, lo cual nos recuerda a otra cosa que quiero poner encima de la mesa, que es que muchas veces hablamos de polarización como si fuera una dinámica simétrica, y no es verdad. Aquí quien se está radicalizando es un segmento de la derecha que se está yendo a posiciones fuera de las coordenadas democráticas, que es lo que está pasando en Estados Unidos. Y luego un último dato que me parece súper interesante. Demócratas retienen Arizona y Pensilvania. ¿Por qué esto es importante? Porque en Estados Unidos quien cuenta las elecciones para la presidencial son los estados. Y claro, si hubiera ahí trampistas de renombre, el problema es que ellos pueden impugnar los resultados y hacer recontarlos y por tanto tratar de manipular la elección. Ya hablaríamos de algo que va a mayores e incluso la victoria de un republicano como es DeSantis en Florida, que es el principal adversario de Trump, yo creo que explica por qué en la Trump Tower ahora mismo se escuchan los gritos desde la Quinta Avenida. Incluso contra su mujer por recomendarle precisamente el candidato en Pensilvania. Escribías hoy en Twitter, Enric, cruzando los dedos, que millones de personas siguen dispuestas a resistir al fanatismo. ¿Podemos esperar esto también de los próximos 2 años para las próximas presidenciales? Bueno, creo que el dato de fondo es interesante, sinceramente. Acostumbrados a malas noticias en los últimos tiempos, pues es como un soplo. Esta es una buena, decías. Un soplo interesante, sí. Sobre todo, a mí me da a ver, Estados Unidos es muy distinto. O sea, cuando nosotros pensamos en Estados Unidos, posiblemente muchas veces proyectamos nuestras categorías, nuestras maneras de ver la realidad. Por ejemplo, la guerra de Ucrania nosotros la vemos como algo próximo. Ya no digamos pues los alemanes o los checos, ¿no? Pero aún estando lejos geográficamente lo vemos como algo que nos incumbe de manera relativamente próxima. Geográficamente Ucrania está muy lejos de Estados Unidos, pero lo que no está lejos de la psicología norteamericana es el riesgo de guerra nuclear. Cuando se ha empezado a hablar de guerra nuclear, para ellos esto significa algo porque la Guerra Fría estuvo absolutamente empapada de este temor, de este miedo. A mí me da la impresión, en resumidas cuentas, que lo que ha ocurrido en Estados Unidos en estas elecciones es que los norteamericanos que han ido a votar no han querido desautorizar al presidente de Estados Unidos en un momento internacional tan grave. La comprensión de la gravedad del momento internacional yo creo que la tienen. Están luego en sus cosas domésticas y en tal estado pasa esto y allí pasa lo otro, etcétera, etcétera. Esto está claro. Lo local es muy importante, pero una visión de que el mundo está en un momento comprometido, un momento difícil, un momento crítico, creo que la sociedad norteamericana lo tiene. Y al final del día, pues lo que vemos es lo siguiente, es decir, que existía la previsión de que estas elecciones acabasen con una desautorización de Biden,
Que además es lo que suele suceder. Y ahora estaríamos hablando de mandato. Y ahora estaríamos hablando de otros términos, y las conjeturas sobre qué pasará en Ucrania, qué pasará aquí, qué pasará allá serían el orden del día. Y los norteamericanos han decidido no desautorizarle. El dato que se daba ahora hace un momento, pues que lo daba Pablo, es muy interesante. Es decir, en estas elecciones vota menos gente, vota la clase media, con un nivel de renta un poco de promedio un poco más elevado, votan republicanos que posiblemente en esta ocasión han votado al Partido Demócrata. Nos da un indicio que en tiempos de gravedad la gente reflexiona. Me parece que es el tema. Y sobre el que seguiremos reflexionando, porque tenemos que ponerle ya al programa el punto y 25. Soledad Gallego Díaz. Habrá que esperar a conocer el resultado del expediente sancionador abierto por la Guardia Civil al agente condenado por difundir un vídeo falso destinado a estigmatizar y perjudicar a un colectivo determinado, los menores inmigrantes de origen marroquí conocidos como MENA. Sería muy raro, sin embargo, que alguien a quien un tribunal ha considerado autor de un delito contra derechos fundamentales, lesionar la dignidad de las personas por motivos discriminatorios, dice textualmente la sentencia, pueda seguir siendo representante de la autoridad. El agente debería cumplir 15 meses de cárcel, pero no tendrá que ingresar en prisión siempre que no vuelva a delinquir y que siga un curso de reeducación. Y ese tipo de acuerdos son razonables, y la prisión no siempre es la mejor manera de actuar frente a este tipo de delitos. Lo sería menos que alguien que tiene claramente ideas racistas. En su cuenta de internet aparecieron múltiples publicaciones de naturaleza xenófoba, según reveló la investigación, pueda llevar el uniforme de la Guardia Civil, uno de cuyos cometidos es precisamente perseguir este tipo de delitos de odio. En fin, habrá que esperar a que se haga público el resultado del expediente. Se supone que rápidamente, toda vez que no habrá apelación, ya que la gente admitió los hechos. Punto y 25. Enric, Juliana, Pablo, Simón, muchas gracias. Nada, un abrazo, Muy buenas noches. Nos marchamos, que empieza el larguero. Ha sido un placer, como siempre. Hasta mañana. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.